realmente tuvo lugar la guerra de Troya. Vamos a ver este interesante artículo que me recuerda a la Odisea de Homero, la famosa Ilíada. Si la ciudad de Troya existió, es difícil determinar la historicidad de los eventos míticos relatados por Homero en la Ilíada y la Odisea. Justamente, excelente. Ya nos presentamos la guerra de Troya. Todos los escolares aprendieron cómo el príncipe troyano París gana gracias a Afrodita, el amor de la bella Helena, que le quita a su marido Menelas, el rey de Esparta. Como Menelas levanta con su hermano Amagenón una expedición punitiva al frente de los reyes griegos y pone en sitio la ciudad de Troya, sede de que finalmente gana gracias a Ulises y la atrevida estratagema del caballo de Troya. Los héroes ilustran el enfrentamiento allí y muchos pierden la vida. Ajax el Grande se suicida, Héctor es asesinado por Aquiles y Aquiles por París, castigado por Ibris, su exceso. La ciudad de Troya existió. Si estos nombres han llegado hasta nosotros, aureolados de gloria, es porque fueron inmortalizados por la Ilíada y la Odisea, las historias fundacionales de la cultura griega y luego romana, por tanto, de nuestra propia herencia greco-romana, y pero bajo el disfraz de leyenda en realidad histórica es Mastónem. La ciudad de Troya existió sin lugar a duda, afirma Annie Chepnap Gouverillon, profesora de la historia antigua de la Universidad de París, octava. Tenemos vestigios arqueológicos y encontramos este nombre en el corresponsal hitita, y es probable que sufriera un ataque de un enemigo externo, probablemente de los micénicos, ya que fue destruido de forma violenta en la segunda mitad del siglo XIII a.C. Los micénicos vivían principalmente de saqueos y saqueos. El propio Ulises se jacta de ser un pirata, así que hubo una expedición del rey Micenas para recuperar riquezas y cautivos en la costa oriental del mar Egeo es bastante plausible. Un enigma histórico. En realidad, los historiadores saben poco más. El arqueólogo aficionado Heinrich Schliemann, apasionado de la antigua Grecia, descubrió en 1870, con gran ruido, una ruina en la colina Hisarlik, en Turquía, identificada como las de Troya. Pero el sitio terminó revelando 9 niveles de destrucción que no arrojan mucha luz sobre los hechos relatados por Homero. La capa descubierta por Schliemann, en particular, no se correspondía con la Troya homérica, pero tenía más de un milenio. Si bien la existencia de la ciudad y su captura en batalla no está en duda, el resto de la historia permanece en la oscuridad. La fascinante de esta historia, explica Annie Sherman Gueberlion, es que la caída de los reinos micénicos, las revueltas campesinas o nobles, no lo sabemos, han derribado un sistema de depredación. Sorprendente, sin embargo, es que nadie intentó tomar el lugar del poder. Los sitios micénicos fueron abandonados por completo. Para el historiador es posible ver allí las huellas de un cambio profundo y radical, como una implosión política y quizás ya una evolución hacia la ciudad griega. Para mí la gran pregunta está, y resume el historiador, cómo termina esta historia mexicánica. Entre otras palabras, ¿qué pasó con los vencedores de la guerra de Troya? La importancia de los mitos. Para Enicherab Goberion, los hechos históricos detrás de la epopeya son de menos interés que la narrativa en sí, y la riqueza épica mítica que la rodea. En el relato de la guerra de Troya se mezclan muchas cosas antiguas. Ajax, por ejemplo, es probablemente un héroe de la Edad de Bronce, mientras que ha encontrado el famoso casco con dientes de jabalí, el que usa Ulises. La Ilíada es una tumba micénica en el siglo XIII, más que una historia histórica. La Ilíada y la Odisea son poemas aparte de la historia de la literatura. Y si la autoría de la Odisea aún no es consenso de la coherencia de la Ilíada, es tan perfecta que hay poca duda de que un solo hombre es el autor, y no se puede mover una línea de la Ilíada, la estructura es impecable. Para mí eso significa que de hecho es un texto escrito, una composición absolutamente literaria. También explica por qué Homero eligió hablar de una guerra que duró 10 años en pocos días. Es una forma elíptica, un proceso eminentemente literario. Queda por ver que los dos poemas que datan del siglo IX a.C., tomó como tema una guerra de 4 siglos.
En el momento de escribir la epopeya de la guerra en Troya, el imperio micénico se vino abajo, pero sus historias se recuerdan. Todo esto se ha cantado durante siglos y Homero se basó en él para escribir su propia composición. Pero Homero no es un historiador y el núcleo fáctico del episodio se ha fundido con el mito. Los griegos no tienen crónicas, recuerda Anis Cherab Gubergion. Lo que le interesa es el mito. Los griegos crean el mito a partir de un elemento histórico que va más allá, trascienden, y el historiador Jean-Pierre Bergnan, especialista de la antigua Grecia y autor en particular de los orígenes del pensamiento griego, nota del editor. Dijo que el mito es una respuesta a una pregunta que no tiene respuesta. Si todavía hoy conocemos la manzana de la discordia de los caballos de Troya, es porque los mitos de la guerra de Troya se han perpetuado de siglos a siglos, hasta nuestros días, y que los artistas de todas generaciones han reinvertido los temas universales de esta epopeya. El grupo de Laoconte en el siglo I a.C., Racine hizo Andrómica en 1967, Jean Giraudoux, que afirmó la guerra de Troya no tendrá lugar en 1935, y varios peplum en el siglo XX. Hoy la guerra de Troya es conocido por tanto helenistas como laicos, y es parte de nuestro patrimonio cultural, resume Anish Cherab Guebergian.